Damos muchas gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos concede de volver nuevamente a reunirnos aquí, porque el mensaje de Dios siempre es un mensaje edificativo, un mensaje que siempre trae bendición, crecimiento, desarrollo para la vida espiritual del hombre. Y comenzando este capítulo que vamos a iniciar hoy, en esta porción, en este capítulo nos describe, más bien, dos lugares geográficos en los que Jesús, notamos, estuvo constantemente bajo una presión tremenda. Ustedes van a notar en este capítulo que hubo dos lugares geográficos donde la presión y la persecución se profundizaron de una manera tremenda. De hecho, vemos en esta porción que en estos dos lugares geográficos hubo hasta intentos de asesinato, intentos de matar a Cristo. Y vemos en este capítulo todo el sentimiento que puede clarificarse de odio con gran intensidad hacia Jesús, y esto da paso precisamente a una erupción de hostilidad infernal, y donde ya se estaban desbordando las pasiones en contra de Jesús, y los líderes religiosos de los tiempos de Cristo, dice la Biblia que ya no soportaban que siguiera Cristo predicando el Evangelio. Y la razón es porque las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo representaban una amenaza para ellos, como puede resultar en una amenaza en contra de el clero de esa organización, una amenaza en contra de la mentira, una amenaza en contra de todo lo que no es la verdad. Y cuando la verdad se levanta y se pone en alto, las personas que se sienten amenazadas son las primeras en comenzar a atacar, y comienza a arder la efervescencia, empieza a hacerse algo que nosotros tenemos que notar, que siempre estas situaciones fueron causadas por causa de la verdad. Y la culminación de este odio que describe el capítulo 7, vea usted, sígame con mucho cuidado, porque vamos a ir viendo a través de esta enseñanza la importancia que tiene que cada uno de nosotros entendamos que era un plan establecido por Dios, pero que a la vez notamos que a través de esa presión, a través de esa persecución en la que estaba siendo sometido Cristo Jesús, y a través de este recorrido vemos esta culminación en el capítulo 11 del libro de Juan, del versículo 45 al versículo 57, Vemos aquí en este capítulo 11 la culminación del odio, de la presión, de la persecución. Y cuando vemos la ejecución de toda esa ideología, de esa persecución que se levantó en contra de Jesús por hablar la verdad, por predicar el Evangelio, pero sin embargo vemos que ahí en esa porción las autoridades judías traman, planean la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo se encuentra aquí en este capítulo ante tres grupos. Ustedes los van a ir notando conforme vayamos desarrollando esta enseñanza. Vemos aquí y encontramos en este capítulo tres grupos de personas antagonistas
contrarias a sus enseñanzas. El primer grupo geográfico lo encontramos en Galilea. Y estos son los primeros, lo vemos en los primeros 9 versículos del capítulo 7 del libro de San Juan. Y encontramos aquí que este grupo contrario son los miembros, síganme con mucho cuidado, los miembros ¿de qué? ¿Ya leyeron un poquito? De su propia familia. Así que miramos entonces que comenzó esta disensión, esta persecución, y esto comenzó precisamente en Galilea, y este primer grupo que se levantó, este primer grupo antagonista que se levanta son su propia familia. Y aquí encontramos precisamente que este primer grupo que se levanta en contra de Jesús, dice la Biblia que eran sus propios hermanos. Son el primer grupo que se levanta en contra de él, y el otro grupo que se levanta contra Jesús son los judíos o los líderes religiosos de ese tiempo. Y la tercera es la multitud en general en la región donde nuestro Señor Jesucristo creció. Después dice la Biblia que se fue a Judea, y vemos que del versículo 10 al versículo 52 es donde se mira más reflejado este tercer grupo que se levantó en contra de Jesucristo. Vemos entonces aquí 3 grupos opositores de Jesús. Y vamos a ver las enseñanzas principales de este capítulo sacadas de una forma clara y específica para que podamos aprender realmente quién eran estos y cómo se levantaron estos 3 grupos. Vamos a ver en primer lugar geográfica e históricamente en dónde se desarrolla este capítulo, porque aquí estamos a 6 meses antes de su muerte. Fíjense ustedes la importancia que tiene esto. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿cómo nosotros podemos saber o cómo podemos saberlo? Y la razón es muy sencilla, porque dice el versículo 2, y estaba cerca la fiesta de los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Y si nosotros notamos que en el capítulo 6 había otra fiesta anterior, notamos que faltaban exactamente 6 meses para que se llegara la fiesta que se menciona en este capítulo 7, que era la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos se celebraba en el mes de Tisri, de acuerdo al calendario hebreo. Según Flavio Josefo, esta fiesta era la más popular entre las 3 fiestas principales que celebraban los judíos. Escúcheme bien, porque había 3 fiestas principales que ellos celebraban, que era la Pascua, el Pentecostés, ¿y cuál es la otra? Ya lo saben, la fiesta de los tabernáculos. Por eso todas las personas que vivían alrededor de Judea y de Jerusalén y de todas las áreas rurales comenzaban a acercarse para poder participar en esta festividad. Esta fiesta de los tabernáculos simbolizaba una acción de gracias a Dios por las cosechas bendecidas, por todo lo que ellos cosechaban y que lo consideraban que era una bendición de Dios. Pero también recordaba las bendiciones recibidas de parte de Dios durante los años de la peregrinación en el desierto, cuando Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Desde el tiempo en que se manifestó Israel en un tabernáculo, Dios comenzó a erigir, a ordenar estas fiestas para que los israelitas se acordaran de dónde Dios los había sacado.
con mano fuerte y mano poderosa. Dice en el capítulo 7, versículo 3 al versículo 5, y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Vean ustedes que hace la diferencia entre sus discípulos y sus hermanos. Que ninguno que procura ser claro lo hace en oculto. Si estas cosas haces, entonces le estaban diciendo, manifiéstate pues al mundo, manifiéstate al mundo. Y luego dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y vemos nosotros en el libro de Mateo, por eso quiero que ustedes vayan conmigo muy detenidamente para tratar de comprender esto, que es algo naturalmente que ha traído mucha controversia en muchos ámbitos religiosos acerca de Jesús y de su familia. En el capítulo 13 del libro de Mateo, en el versículo 55, no solamente nos habla de los hermanos de Jesús, sino que hasta nos da a conocer sus nombres. En el versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién es el carpintero? El papá, ¿verdad?, adoptivo de Jesús. ¿No se llama también su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están aquí con nosotros? ¿Y no están también sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces vemos en esta porción no solamente que Jesús provenía de una familia, sino que también nos da los nombres. Y no solamente vemos los nombres de sus hermanos, sino que también menciona que aparentemente por lo menos tenía más de una hermana, porque si fuera una hermana había dicho, y la hermana del Señor, pero eso quiere decir que tenía muy probablemente más de dos, más de una por lo menos. En el libro de Mateo donde estamos, capítulo 12, versículo 46, nomás le da una hojita hacia atrás, en el 12, versículo 46, dice, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera porque querían hablar con él. Entonces, no solamente notamos esto, sino que también en el libro de Juan, en el libro que estamos estudiando, capítulo 2, versículo 12 de este mismo libro de Juan, también vemos aquí claramente especificado que realmente Jesús dice que cuando descendió a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19, también vemos que realmente se puede comprobar por más de 2 o 3 testigos en la Biblia que realmente los hombres o los hermanos que está hablando el capítulo 7 son efectivamente los hermanos de Jesús. Y la palabra hermanos, hay quienes dicen que significa primos, pero es una palabra que viene del griego adelphos. Escuche bien, palabra adelphos, y significa los hijos de la misma madre. Quiere decir entonces que cuando leemos en Juan 2:12, entonces no deja ninguna alternativa para pensar que se estaba refiriendo a los hermanos en la fe, o a los parientes o a los familiares de Cristo, sino que habla y dice claramente, haciendo esta diferencia, cuando dice, después de esto descendió a Capernaum, él, su madre y hermanos y discípulos, para que no exista ninguna diferencia para poder tratar de comprender lo que Jesús estaba haciendo. En el capítulo 7, donde estamos de esta porción,
del 7 al versículo 9, del 7 al 9, les dice Cristo a sus hermanos: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta, les dice el Señor Jesucristo. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero notamos que su familia, en el versículo 10, sí determinó ir a la fiesta de los tabernáculos. Lo que Jesús está diciendo en este versículo 7 al 9, básicamente le está diciendo a sus hermanos: ustedes forman, síganme con mucho cuidado, ustedes forman parte de un sistema de este mundo. Si ustedes lo notan detenidamente, vemos que Cristo les dice: el mundo no puede aborrecerlos a ustedes, y ustedes forman parte del sistema de este mundo, y tampoco tienen enemigos como los tengo yo. Y andamos, nosotros vemos también esto, que además Jesús nunca fue impulsado a actuar por la incredulidad de las gentes. Por eso es importante entender que nosotros no podemos actuar, nosotros no podemos de ninguna manera irnos o impulsarnos acerca de lo que la gente piense o de la incredulidad que la gente tenga acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hay quien probablemente diga: yo no creo, y creen que Dios, cuando los oye decir yo no creo, creen que Dios va a venir a rogarles y decirles: please, créeme, créeme, créeme. No es así. Dios no trabaja de esa manera. O sea que Dios no actúa ni se mueve ni hace la obra de acuerdo a la incredulidad de las gentes. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio precioso, glorioso. Por eso, cuando notamos que aquellos que se entregan a Jesús no van a actuar de acuerdo a la incredulidad de las gentes. Y vemos que Jesús no actuó de esa manera, ni siquiera porque se tratara de sus propios hermanos. Y el mundo no podía aborrecerlos a ellos porque pertenecían al mundo. Y el mundo, cuando ama lo suyo, lo cuida. El sistema maligno de este mundo y todos los que rechazan el sacrificio de Cristo en el Señor están sometidos a un control donde vemos que está actuando, moviéndose el actor de este mundo. Pudiéramos decir que cuando estamos sometidos bajo este control, estamos entonces sometidos bajo el mismo control del mal, y el mundo, dice la Biblia, que está puesto en maldad. Mas que es el que es engendrado de Dios, dice la Biblia, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Pero vemos entonces que este sistema maligno del mundo es un sistema que está gobernando, que se está moviendo y está controlando las intenciones y lo que hay dentro del corazón del hombre. En el libro de Efesios capítulo 6, ustedes van a ver que la Biblia describe un mundo espiritual invisible que toma el control de las gentes, de las personas, y las hace actuar y las hace hablar con incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de ese ambiente, dentro de ese mundo espiritual, entonces notamos que pertenecemos al mundo. Y el sistema maligno del mundo y todos los que rechazan el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario está sometido al control de esas malicias espirituales que la Biblia dice que vagan en los aires. Pudiéramos decir que es el mismo autor, el mismísimo autor del mal, el que controla esta área. Y el mundo
dice la palabra de Dios que está puesto bajo maldad. Entonces, para poder nosotros salir del mundo, para poder salir de ese ambiente, para poder salir de ese mundo espiritual que nos rodea, necesitamos acercarnos a Jesucristo. Y Jesús dice: yo he vencido al mundo y ustedes también van a vencer. ¿Qué mundo es el que vamos a vencer? El mundo espiritual que nos rodea. Malicias espirituales que vagan en los aires, que entran a la mente de la persona, que entran a las pasiones del hombre y distorsionan todo, absolutamente todo, el sistema de vida de las personas. Cuando Jesús sanó a aquel que andaba por los cementerios, por lugares secos, dice la Biblia que cuando Jesús se enfrentó con esta persona, le dijo que era una legión. Y vean ustedes, eran más de una legión, son 5,000. Imagínense usted cuántos espíritus puede una persona traer en su corazón, traer en su vida. Y cuando Cristo les ordena que salgan de ese cuerpo, les dice: Señor, no nos mandes a lugares secos, ayúdanos, danos un lugar, danos cuerpos para ir a habitar en ellos. ¿Y qué les dijo Jesús? Váyanse entonces a esa manada de puercos y métanse allí. ¿Y qué hicieron los puercos? ¿Quiénes se recuerdan de este acontecimiento? Mire usted, se fueron al despeñadero y se ahogaron. ¿Qué fue lo que pasa? Vemos entonces que son espíritus inmundos que los animales no los soportan. Yo creo que ya tiene idea de lo que le quiero decir, ¿verdad? Y cómo el hombre tan cómodo vive con ellos. El rencor, el odio, la envidia, el asesinato, el egoísmo, son espíritus que se apoderan de la vida de las personas y los hacen actuar de esa manera. Por eso vemos entonces que existe este mundo de maldad del que Cristo está hablando. No puede el mundo aborrecerlos, porque a mí me aborreció primero. ¿Quién es el que estaba detrás de todas estas personas que perseguían a Jesús? ¿Quién estaba detrás? El diablo, Satanás. Él pensaba que utilizando a las gentes y destruyendo a Jesús, terminando con él, matándolo, iba a terminar con el programa de Dios. Él pensaba que al derrotar a Jesucristo iba a poder destruir lo que Cristo venía a hacer, lo que Cristo venía a restaurar, lo que Cristo venía a levantar. Pero quiero que sepan que lo que el diablo no sabía, que era plan de Dios, que era precisamente el programa que Dios había establecido, que Él vendría, se manifestaría el mundo, que sería sacrificado, pero que ese sacrificio iba a ser precisamente el que nos iba a dar la libertad para poder adorar a Dios, aunque estemos en medio de un mundo hostil que nos oprime, que nos persigue, malicias espirituales que nos quieren hacer creer que no existe Dios, que la Biblia no es verdadera, que el mundo en el que estamos viviendo es lo único que hay. Pero déjeme decirle que a través del sacrificio de Jesucristo se nos abrió un mundo espiritual para poder tener una comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del nuevo nacimiento. Acuérdese, Cristo le dijo a Nicodemo: para poder adquirir, para poder entrar a ese mundo espiritual, tienes que volver a nacer. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Porque es a través del nacimiento donde Dios tiene contacto con nosotros. Porque dice la Biblia que esta creación que Dios está haciendo es creada conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Por eso vemos entonces que todos los que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, dice, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Un creyente verdadero que ha nacido de nuevo y vive para la gloria de Dios, debería de experimentar el odio, el rechazo y la contrariedad del mundo, hasta en sus propios pensamientos. Todos aquellos que se han entregado a Cristo tienen que darse cuenta que cuando nos entregamos a Cristo, dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. O sea, todo es absolutamente nuevo. Cuando alguien ha nacido
que darse cuenta que está viviendo para gloria de Dios y tiene que comenzar a experimentar el odio, el rechazo, la contrariedad del mundo que vienen precisamente para oprimirnos, para apartarnos de Dios, para que no le sirvamos a Él. La religiosidad, el mundo, las pasiones, las diversiones, el poder, todo eso absolutamente viene en contra de nosotros para que nosotros no sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. Todo este tipo de contrariedad tiene que experimentarlo todo aquel que ha nacido de nuevo. Y si no lo sientes, entonces preocúpate, porque nosotros todos los días tenemos que enfrentar un mundo que nos rodea, un mundo espiritual que pelea en contra de los hijos de Dios. Por esto dice la Biblia, no es por voluntad de carne ni de sangre, absolutamente, como nosotros vamos a poder heredar la salvación. Tú tienes que convertirte a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que poner tu fe en Jesucristo para poder entrar al reino de Dios. Entonces es imposible que el mundo que ama lo suyo pueda tener enemigos. Si el mundo los aborrece, dijo Jesús, ustedes tienen que entender y saber que a mí me aborreció antes que a vosotros. En el libro de Juan, capítulo 15, donde estamos, versículo 18, vean ustedes la importancia que tiene entender esto para que ustedes y yo veamos lo que Cristo está haciendo en medio de su pueblo. En Juan capítulo 15, versículo 18, dice de esta manera: si el mundo os aborrece, ustedes tienen que entender, que saber que a mí me aborreció mucho antes que a vosotros, antes que los aborreciera a ustedes. Pero dice el versículo 19: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Escuche usted, mas porque no soy del mundo, antes yo los elegí a ustedes del mundo, por eso es que el mundo los aborrece. Cualquier persona que se convierta a Cristo, inmediatamente sucede, va a encontrar la persecución. Óigame bien, primeramente con los miembros de su propia familia. Y vemos que cuando existe esto, vemos cómo aquí Dios separa las tinieblas de la luz. Y como hijos de Dios, como hijos redimidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tienes que respetar más que nunca a tu familia. Como hijo de Dios, tienes que amar más que nunca a tus padres. Porque eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer. Vino a redimirnos para que nosotros pudiéramos adquirir ese amor incondicional que Dios nos da para ver más allá de lo que miran ellos. Yo digo con toda certeza, con toda objetividad, que cuando Cristo salvó mi vida, yo me di cuenta cómo Dios comenzó a trabajar en mí para que existiera este amor, este respeto hacia mi familia. Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Yo amé y respeté a mi padre hasta su muerte, y un día antes de que él falleciera, oré con él, hablé de la palabra de Dios y pude darme cuenta que Dios hace cosas que nunca nosotros pudiéramos habernos imaginado. No solamente esto, sino que Dios me dio también la oportunidad de predicarle a mi familia en su funeral. Y ¿sabe qué? Para la gloria y la honra de Dios, Dios honra su palabra siempre que nosotros la ponemos a trabajar y la honramos y la respetamos. Pero en las cosas del reino de Dios tienes tú que aprender a poner una línea marcada, una clara demarcación. Los respeto, los amo, los quiero, pero las cosas en las que ustedes participan
participan en su tradición, en su religión, en su idolatría, en sus peregrinaciones, no cuenten conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Y se apartan porque tú no eres de ellos, porque no formas parte de un sistema. Por eso tenemos que entender que es un sistema que se mueve en el mundo, que quiere enredar a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios son hijos sabios, son hijos que saben amar y saben sembrar la semilla del respeto y de la palabra de Dios. Y a su tiempo Dios comienza a honrar el trabajo que estamos haciendo, porque es Dios el que hace las cosas, no somos nosotros. Existe un sistema en el que nosotros tenemos que cuidarlo para no enredarnos en él, para no entrar en ese ambiente, en ese sistema. Amo y respeto a mi familia, pero tengo mis convicciones, tengo mis responsabilidades espirituales a las que Dios me ha llamado, y estoy delante de su presencia con convicciones y con responsabilidades. Y cuando venga el día del gran juicio, no le voy a decir a Dios: no me pude convertir porque no me dejaron en mi casa. No vamos a poder decirle eso a Dios. La Biblia dice en 1 Juan 4:6 que la manifestación de tu Salvador es a quien estás oyendo, las tradiciones de los hombres o la palabra de Dios. Aquí está la gran diferencia. ¿Qué es o hacia dónde nos vamos a inclinar? Jesús dijo que el día que tú te entregaras a Él, ¿qué dijo Él? Los primeros enemigos, ¿cuáles van a ser? Los de tu casa, con que ya nos abandonaste. Mira nomás, ya te fuiste con los aleluyas. No sé quiénes lo han experimentado en su vida, pero eso es precisamente lo que sucede. Pero no pueden entenderlo, no pueden visualizarlo, porque hay una cortina de separación de luz y tinieblas. El que ha recibido la luz de Cristo dice: es que esto es lo más precioso, lo más maravilloso, es la luz de Dios, es el poder del Evangelio. ¿Por qué he rechazado el Evangelio? ¿Cuál es la razón por la que muchas gentes no pueden entender y prefieren las tradiciones de los hombres que lo que la Biblia, que lo que la palabra de Dios nos enseña? Y es muy obvio, dice la Biblia, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque hay obras de maldad dentro de sus vidas que no les permiten ver lo que Cristo está haciendo en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de sus redimidos. Cristo está levantando en medio del mundo un pueblo para su gloria y para su honra, y ustedes y yo somos parte de ese pueblo que Cristo está levantando. A esa es la gloria y la honra en esta tarde preciosa. ¿Por qué? Porque lo que más nos importa es nuestra salvación. A mí, ¿qué me importa lo que el mundo piense, lo que los demás digan? Lo que me importa a mí es que yo quiero ser salvo. Yo quiero que el día que Cristo venga por su iglesia, yo pueda irme con Él en el rapto de la iglesia, o que si muero, en el momento en que salga de este cuerpo, yo pueda estar presente al Señor en el mismo instante. Eso es lo que perseguimos. Es lo que está buscando cada uno de aquellos que se acercan a Jesús. Lo que más me interesa es qué voy a hacer el día que me vaya de esta tierra. ¿A dónde voy? ¿Me voy a ir sin Dios? ¿Me voy a ir sin Cristo? ¿A dónde voy a ir? Lo más importante aquí es verdaderamente que el Evangelio comience a trabajar en la vida de cada uno de nosotros y pueda sacar lo precioso que hay en cada uno de nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, plantó la eternidad dentro de nosotros. Jesús, precisamente hablando de esto les dijo en Marcos capítulo 7, vean ustedes la importancia que tiene tener convicciones espirituales. Capítulo 7, versículo 9.
Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y luego en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Esto es muy común verlo, que existe siempre esta tendencia, invalidar lo que la Biblia dice, simplemente para tratar, óigame bien, de implantar una tradición en la vida de los hombres. Por eso, gracias a Dios que nos dejó la Biblia, la palabra de Dios. Y es a través de la Biblia que nosotros hemos entendido lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Por eso cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, vemos que a través de los tiempos la palabra de Dios siempre ha sido una palabra muy perseguida. Cuando comenzaron los cristeros y las cruzadas en México, lo que menos utilizaban era la Biblia. De hecho, vemos claramente que el clero romano nunca utilizó la Biblia, sino fue hasta el Papa Juan XXIII, el Papa buenachón, el Papa bueno, que fue el primero que, siendo ya un Papa, abrió la Biblia y dijo, esto dice la Biblia, y era Papa, wow. Esto también dice la Biblia. Vean ustedes la importancia que tiene entonces, cómo son a veces más fuertes las tradiciones que lo que la Biblia, que lo que la palabra de Dios enseña. Pero dijo Jesús algo muy importante: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará completamente libres, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. Eso es para nosotros la palabra de Dios. Es lo mejor que nos ha acontecido. Y Cristo dice, no puedes servir a dos señores. Tienes que entender que hay un solo Dios, un solo Salvador, un solo Rey, un solo Príncipe. Y Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es solamente en Cristo el Señor donde encontramos la salvación. Yo me quiero ir de esta tierra al cielo. No quiero perderme. Yo quiero que la salvación esté asegurada en mi vida y en mi corazón. Pero aquí terminamos por esta ocasión, así que los veo la próxima semana para hablar de los otros dos grupos que nos faltan. Pónganse de pie. Demos de gracias.